Bueno, Gracias, profe. bueno, vamos a ver entonces el TP8. Les voy a compartir. Bueno, antes que nada, material que pueden usar está en las clases grabadas. Está este archivo, que es un archivo de Excel, que les sirve para hacer el problema 2 como ejemplo. Sí, lo voy a abrir con hoja de cálculo Google. Eh, Igual eso lo pueden hacer con calculadora. Y bueno, donde está acá explicadas las fórmulas. Esta presentación que yo hice en un concurso que di en la Facultad de Filosofía y Letras hace mucho. Bueno, me quedó esto, se los mandé así como estaba. Y tienen también, que lo tienen más abajo, en la parte de bibliografía, este libro de Anzolín. El capítulo 5, que es la parte de biodiversidad, que ahí tienen como material teórico para algunas preguntas. A ver, leo la página 100, si no me equivoco. Bueno, acá está la parte de biodiversidad. ¿Sí? Bueno, yendo acá al trabajo. Bueno, veo que algunos ya lo entregaron. Vegué, Galván, Rojas y Ciatone ya lo mandaron, fueron valientes. Bueno, vamos acá. Bueno, ¿quieren que veamos pregunta por pregunta o vemos algunas dudas que tengan ustedes? ¿Cómo prefieren hacer? Y yo diría del inicio, profe, porque yo por lo menos no entiendo muy bien. Capaz que Fermín ya empezó y quiere sacarse su duda y después. No, no, yo estoy, yo ya hice un par de preguntas, la, ya te digo, la 1 aparece en el principio, en los primeros 2 minutos del video que mandó. Sí. La 2 no sé cómo responderla, la 3 no es muy complicada, leer y razonar un poco, pero la 2, la 4 y la 5 es así que no. Pero Bueno, como la quieran, 1 es como muy fácil, ¿sí? sí, ¿A qué se llama diversidad alfa, diversidad beta y diversidad gamma? ¿Sí? Eso tiene que ver con los genes, con las especies o con los ecosistemas. Esto es como para ver que hay tres niveles de biodiversidad, ¿sí? No solamente la biodiversidad se refiere a las especies, que es lo que uno más o menos tiene como preconcepto. En muchas especies distintas hay mucha biodiversidad, sino que también se habla de biodiversidad de ecosistemas, y de genes, ¿sí? Dentro de cada especie hay una diversidad genética, ¿sí? Si la especie está en vías de extinción, seguramente su diversidad genética es pobre, porque digamos, cuanto menos individuos tenga una especie, menos diversidad genética tiene. Y bueno, los ecosistemas naturales son los que tienen más biodiversidad, ¿sí? Por ejemplo, un bosque, una selva, una sabana, ¿sí? Si se reemplaza un ecosistema natural por un monocultivo, por ejemplo, ahí la biodiversidad baja un montón, porque digamos, desaparecen muchos ecosistemas y hay uno solo, ¿sí? En algunos casos de agricultura sustentable se mantienen cultivos juntos con remanentes de los ecosistemas naturales y eso aumenta la biodiversidad. Bueno, la pregunta 2 primero hay que saber de qué estamos hablando antes de contestarla. Se dice, se registró la abundancia de 4 especies vegetales en 3 comunidades del Palmar, Parque Nacional del Palmar, Entre Ríos, son bosque ribereño, palmar y pastizal, que son las que están acá en las columnas, ¿sí? Bosque ribereño, palmar y pastizal.
¿sí? Y lo que tienen acá en las filas, ¿qué es? ¿Qué son? Palmeras, guayabo blanco, acacia y cortadera. ¿Qué son? Son tipos de árboles. O sea, son, Ah. ¿qué son? Palmar. No, estoy Son perdido. especies. Sí, son especies. Perdón, Son estoy especies, ¿sí? perdido. Estos son especies, ¿sí? Y estos números que están acá, ¿qué son? Número de cantidad de población por. ¿Cómo se dice? Por espacio, por metro. No, ahí diría individuos por hectárea, por ejemplo, si es por espacio. Ah, Acá hay un número sin unidades. Y acá se dice, se registró la abundancia. Esto es la abundancia, ¿sí? ¿Cómo se calcula la abundancia? Vendría a ser como la proporción de cada especie del total de individuos que hay, ¿sí? Acá no les di el total de individuos, se lo podía haber dado, pero como para que sea más fácil, puse directamente la abundancia, ¿sí? Acá dice palmera 0,25. O sea, 0,25 es la proporción de palmeras del total de individuos que hay. O sea, si hubiese 100 individuos, 25 serían palmeras, ¿sí? La proporción va de 0 a 1, ¿sí? Si la proporción la multiplicamos por 100, tenemos el porcentaje. O sea que acá habría 25% de palmeras, ¿sí? O sea, no importa la cantidad de individuos que había, pueden ser 100, puede ser 1000, puede ser 10.000 individuos. Bueno, 0,25 son palmeras. 0,28 guayabos, 0,27 acacia, 0,20 cortadera. Bueno, lo mismo para el palmar y lo mismo para el pastizal, ¿sí? Fíjense que en el pastizal hay una especie que no está, guayabo blanco, que dice 0, ¿sí? O sea, el pastizal es una comunidad que tiene 3 especies, mientras que las otras tienen 4, ¿sí? La biodiversidad depende de dos cosas. La biodiversidad específica, ¿no? Depende del número de especies y de la proporción de cada especie, o sea, más concretamente de la equitatividad en la abundancia de cada especie. Esto significa que cuando más especies, más biodiversidad. Cuando más parejas son la distribución de las especies, o sea, cuando es más equitativo, también es mayor la biodiversidad, ¿sí? Si miramos esta tabla sin hacer ninguna cuenta, ¿cuál les parece que es la que tiene más biodiversidad? Bosque ribereño, ¿Por qué? porque tiene más abundancia. Ojo, ¿no? Que tiene más abundancia, ¿eh? Las abundancias son más parejas, Ujú. ¿sí? sería el palmar. El palmar son más disparejas las abundancias. Fíjate que hay una tiene 0,51 y 51. las Es otras, más, pará, déjame sacar el cálculo. y las otras tienen un poco menos. ¿Y en el pastizal qué pasa? Y en el pastizal el que más tiene es la cortadera. Sí. Y las otras tienen poquito. Sí. Bueno, esta tiene acá sea muy poquito y esta, bueno, un 20%. Y 0,19. Y esta no está. O sea, tiene una especie menos, ¿sí? Yo diría que pastizal tiene menos biodiversidad que los otros dos. Y bosque ribereño, al tener más parejas, las abundancias, es más equitativo, entonces hay mayor biodiversidad, ¿sí? Sí. La pregunta dice, eh, el pro- Son iguales. La bueno, suma de todo ribereño y todo palmar me da 1. sí, obvio, todo esto sumado da 1, ¿sí? Si sumás, justamente es el concepto de abundancia. Abundancia es sumar el número total de individuos, es decir, dividir el número total de cada especie, de individuos de cada especie, por el número total de todas las especies. Eso es la abundancia.
Si vos sumás todas las abundancias, te tiene que dar 1, si no, algo está mal calculado. ¿Sí? Es lo mismo que sumar todos los porcentajes. Si sumas todos los porcentajes, te tiene que dar 100, no te puede dar 120. ¿Sí? Pero Si no, no sería porcentaje. ¿De acuerdo? No sé si me van siguiendo. sí, hay, Sí. Cuando dice calcular el índice de biodiversidad para cada comunidad, ¿sería sumar, o sea, en cada una de bosque ribereño, palmar y pastizal de cada una y ponerle el igual? Bueno, ahí hay que fijarse en la fórmula. ¿Sí? Pueden fijarse acá, este ejercicio que está hecho. ¿Sí? Acá les puse 3 comunidades con 5 especies y las proporciones que tienen de cada especie. ¿Sí? De vuelta, si sumo toda la columna, tiene que dar 1. ¿Sí? De hecho, da 1. ¿Sí? oh, Y estas son, digamos, para calcular la biodiversidad tienen 2 índices, el de Simpson y el de Shannon. Yo les pido que usen al menos uno de los dos, en la parte A. ¿Sí? No sé qué tal ustedes manejan el Excel. El ejemplo está acá con Excel, pero se puede hacer lo mismo con calculadora. ¿Sí? Si quieren lo hacemos con calculadora también. ¿Sí? El índice de Simpson, fíjense la fórmula, es 1 menos la sumatoria de las proporciones de todas las especies al cuadrado. ¿Sí? Acá está calculado. ¿Sí? Bueno, esto está en el video también que lo hicimos. Si quieren lo vemos cómo se hace con calculadora también. Entonces tenemos suma, que es una fórmula, y abre en paréntesis y va a sumar todo lo que está adentro. ¿Sí? Entonces sumo como B2 al cuadrado, ¿por qué? Porque me conviene poner el lugar donde está el número más que el número en sí. ¿Sí? 0,7 está en B2, entonces en vez de poner 0,7 sumo B2 por B2, que es el cuadrado, punto y coma, B3 por B3, o sea 0,2 por 0,2, B4 por 4, B5 por B5, B6 por B6. Todo esto sumado, lo va a sumar porque acá hay una fórmula, da la sumatoria, y eso se lo restamos a 1. ¿Sí? Con el de Simpson es lo mismo, nada más que estamos sumando el logaritmo por la proporción. Entonces pongo el logaritmo de B2, o sea, 0,7, por B2, o sea, por 0,7, ¿sí? Como está en la fórmula acá. ¿Sí? Eso lo hago para todas las que tienen especies, ¿sí? No hagan logaritmo de 0 porque le va a dar error. Entonces, si hay una especie que no está, no se incluye en la sumatoria. ¿Sí? Se suman las especies que hay. Si se trabaja con Excel, para el Simpson pueden copiar y pegar. ¿Sí? Pueden hacer así, tac, y calcula. Para el de Shannon, háganlo uno por uno. Bueno, fíjense, el de Simpson y el de Shannon, los dos dieron más en la comunidad 2. Y fíjense que la comunidad 2 es la que tiene más especies. Lo cual es lógico que dé más que la comunidad 1 y que la comunidad 3. Y el de Shannon es lo mismo, 1,41, 0,87, 0,29. ¿Sí? ¿Ustedes manejan el Excel, más o menos? No, profe, no estoy entendiendo. Quisiera hacerlo con calculadora porque ni idea, porque yo tengo celular nomás, compu no tengo. Bueno, hagámoslo con calculadora. ¿Calculadora científica manejás? Sí, sí, en este momento no la tengo, pero sí puede poner ahí, creo que debe tener la calculadora de computadora. Sí, ahí la estoy abriendo. Sí, los celulares también tienen calculadora científica. Bueno, acá está la calculadora. ¿Sí? Vamos a hacer el de Simpson. Pongo ahí la calculadora, ahí tenemos la fórmula y acá tenemos los datos. ¿Qué me dice Simpson? Tengo que hacer 1 menos la sumatoria de todas las proporciones al cuadrado. Entonces voy a poner 1 menos, abro paréntesis, abro otro paréntesis,
porque voy a sumar cosas, hago 0,7 al cuadrado. Entonces pongo 0,7 por 0,7. Cierro paréntesis, eso da 0,49. Más, abro paréntesis, 0,2 al cuadrado, entonces pongo 0,2 por 0,2, cierro paréntesis, ahí ya me lo calcula, 0,53 da. Todo esto sería la primera columna. Sí, estamos haciendo acá para la comunidad 1. Sí. O sea que todo sería el doble sería que hay que sumar. Ponele 0,05 por 2. O sea, por 0,5 otra Sí, vez. estamos elevando al cuadrado. Claro, por eso un número al cuadrado es lo mismo que hacer un número por sí mismo. ¿Sí? Ahí cierro. De vuelta, el otro 0,05. Ahí está. Y sumo el último. Bueno, el último no hace falta porque es 0, ¿no? 0 por 0, 0. A ver. Bueno, ahí cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Bueno, me dio 0,465. Que es lo que me había calculado acá. ¿Sí? Ah, ya, se me fue. Bueno, lo mismo con las otras. ¿Sí? Lo que tiene el Excel es que uno puede poner la fórmula, la copia y la pega y no tiene que hacer los cálculos uno por uno. ¿Sí? Con calculadora hay que hacerlo uno por uno. ¿Sí? Hagamos el de Shannon. Voy a borrar acá. ¿Cómo era esto? O sea que lo de Simpson sería todo al cuadrado. Claro, fíjate la fórmula. P es la proporción. Sí. Y sería elevado a la 2. Leamos un poquito la fórmula esta, por ahí ustedes no están familiarizados. Este signo, que es sigma, significa sumatoria. P es la proporción. Como P sub I significa a la proporción de cada especie. Y la especie va de la especie 1 a la especie S, que es la última. Sería de la especie 1 a la especie 4, porque son 4 que hay en la comunidad 1. ¿Sí? Entonces yo voy a tener que sumar 4 términos. Que como decimos acá, 1, 2, 3, 4. El último es 0, no lo tenemos en cuenta. ¿Sí? Sí. Bueno, hacen los otros, va a ser en la misma metodología. El de Shannon es un poco más complicado, es con logaritmos, ¿sí? Es la proporción de es la proporción por el logaritmo de la proporción para cada especie. Entonces, especie 1 es 0,7. Entonces hacemos, abro paréntesis, 0,7. ¿No me tomo el paréntesis? Paréntesis. 0,7 por logaritmo. Fíjense que ahí me tomó automáticamente el logaritmo de 0,7. ¿Sí? Sumo, abro paréntesis, 0,2. 2 por logaritmo, ahí me tomó el logaritmo 0,2 más, abro paréntesis, 0,05 por logaritmo de 0,05 más, abro paréntesis, 0,05 por logaritmo 0,05. Bueno, eso da menos 2,99.
Lindo número. Sí. El 0 no lo hago, porque lo vemos 0 da 0. Y esto lo multiplico, no, tengo que cambiarle el signo por menos 1. Ay, ¿qué hice? Bueno, no sé qué hice. Ah, tienen que cambiarle el signo, ¿sí? Eh, porque es negativo. Eh, ¿Cómo hice acá? Ahí. O sea que agregarle el menos adelante de todo cuando comienza. Claro. Fíjense que acá multipliqué por menos 1. Es la forma de cambiarle el signo. Me dio distinto lo que calculé. Me parece que depende del logaritmo que use. ¿Sí? Está el logaritmo natural, el logaritmo en base 10. Tengo que usar siempre el mismo logaritmo. Bueno, esto le cambio el signo, ya queda con signo positivo. ¿Sí? Con este le cambiamos el signo. Bueno, ahí está cómo se hace con la calculadora. Eh, O sea que eso tenemos que calcular cada especie que tenemos nosotros, lo mismo sería, con Simpson y Shannon de cada una. claro. Y ¿Es, comparan para el mismo índice, ¿no? Comparan todo lo de Shannon por un es lado y necesario todo. hacerlo de Shannon? ¿Cómo? ¿Es necesario hacerlo de Shannon? Yo les digo que elijan uno. Simpsons es mucho más fácil, ¿no? Y Me sí. perdí como tour con la neblina, la verdad. Estoy viendo la calculadora y no. Simpson es más fácil porque solamente toma la proporción. Este toma el logaritmo de la proporción. La diferencia es que uno le da más hincapié a las proporciones y otro más hincapié a la cantidad de especies. Esa es la diferencia. Eso lo tienen acá. ¿Dónde lo está? ¿Dónde está? Acá. Eh, Cualquiera de los dos es válido. El Shannon es el que se usa más, en realidad. Pero bueno, les puse la opción del Simpson que es más fácil de calcular. El de Simpson le da más especies a la abundancia. O sea, si tenemos una especie que es muy abundante, el de Simpson va a dar más bajo. Y el de Shannon le da más valor a la riqueza. O sea, es más alto cuando se tiene más especies. Esa es la diferencia sutil que hay entre los dos índices. Pero para el ejemplo que les puse acá, va a dar la diferencia en el mismo sentido. ¿Sí? Siempre la comunidad 2 va a tener el índice más alto que las otras, y siempre la comunidad 3 va a tener más bajo y la comunidad 1 va a quedar en el medio. ¿Por qué? Porque la especie 3 tiene 3 especies, la comunidad 3 tiene 3 especies y una muy abundante. La comunidad 2 tiene 5 y es relativamente equitativa. La comunidad 1 tiene 4 y una es muy abundante. Y las otras hay dos que son muy bajitas. Bueno, eso es los índices. ¿Sí? Estos índices se usan para estimar la biodiversidad. Eso. Después está el de similitud. Lo de similitud es más fácil todavía. Bueno, no es que esto sea fácil, ¿no? Sino que es un poco más fácil. El de Jacquard, que acá está calculado, ¿sí? Toma en cuenta. Fíjense los conjuntitos estos que les puse acá para que se den cuenta. Para hacer Jacquard hay que hacer las especies en común, que sería A unión B, no, A intersección B, ¿sí? Menos dividido las especies en común más las que están solo en A más las que están solo en B. ¿Sí? Entonces, si queremos comparar comunidad 1 con comunidad 2 usando Jacquard, fíjense, es
especies en común son 4. Grama, paspalum, diente de león y poa. Son 4 en común. Entonces arriba va 4 en el denominador. Ya me olvidé cómo se llamaban estos números, ¿sí? Arriba de la barra de división va 4. Dividido 4, que son las especies que están en común, más las especies que están solo en una y no en la otra. En este caso sería solamente estipa, que está en la comunidad 2. Entonces 4 más 1, o sea que hacer 4 dividido 5 queda 0,8. Para la comunidad, para hacer similitud entre 1 y 3, bueno, acá hay 2 especies en común, que son Poa y Paspalum. Entonces pongo un 2 arriba del signo de división. Más ahí dividido 2 más 2 que están solamente en la 1, que son grama y diente de león, más una que es estipa, que está solo en la 3. Entonces 2 más 2 más 1 da 5, 2 dividido 5, 0,4. Bueno, el que tenga el valor más alto son las dos más parejas, las dos más parecidas. El de Chekanowski, este es cualitativo. Y el Chekanowski toma en cuenta solamente las especies en común y suma la mínima proporción. Por ejemplo, entre la 1 y la 2, suma. Bueno, 0,4 para grama, 0,2 para paspalum, 0,05 para diente de león, 0,05 para poa, y para estipa suma 0, que es la menor. Eso sumado da 0,7. Ahí está escrito. Esto lo puede hacer a mano, ¿sí? Esto es fácil. Entonces, para esta pregunta, ustedes contestan acá donde dice su respuesta, y si quieren pueden adjuntar los cálculos en una hojita aparte. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí, sí. Tenía el micrófono muteado. Perfecto. Bueno, ¿alguna La, duda más de la, este? la 4 y la 5. La 3 Bueno, la 3 es sobre las causas de destrucción de pérdida de biodiversidad, que son estas 4: destrucción de hábitat, sobreexplotación, contaminación e introducción de especies. Bueno, tienen que identificar con cuál va cada una, ¿sí? Va una con una. Una pregunta, profe. ¿Pasa algo si después cortamos la grabación y la respondemos entre todos? Así terminamos bien, ¿o querés que cada uno lo haga individual? Bueno, si quieren cortamos y vemos alguna respuesta. No, esa parte no está en el video. Esa parte tenés que pensarla. Está bien. Bueno, la 4. No, porque estaban hablando en el chat, digo, están No veo lo del chat. A ver qué al dice. costado en el chat, estamos en la conversación. Bueno, vamos a esa que decías vos entonces. La 4 dijiste. Sí, Bueno, acá esta pregunta es sobre los servicios que nos brinda la biodiversidad, de acuerdo a los distintos niveles de biodiversidad. ¿Sí? Tenemos genes, cosas que nos dan los genes, cosas que nos dan las especies, cosas que nos dan los ecosistemas. ¿Sí? Por ejemplo, regulación de la temperatura y la humedad. ¿Eso con qué tiene que ver? ¿Con los genes, con las especies o con los ecosistemas? con los ecosistemas adaptándose, ¿no? Y claro, un ecosistema regula la temperatura y la humedad, ¿sí? Por ejemplo, un bosque, ¿qué pasa? Retiene humedad, ¿sí? Absorbe radiación solar, la usa para la fotosíntesis, con lo cual amortigua los cambios de temperatura, ¿sí? No es lo mismo estar en un lugar pelado que adentro de un bosque, ¿sí? Sí. Lo otro también es las napas. También se retiene, cosas así. Hay lugares que tienen mayor Claro, posibilidad de retener dependiendo retienen del agua, digamos, suelo. ¿sí? Cuando llueve, por ejemplo, un bosque absorbe el agua,
¿sí? El agua cae por los árboles, penetra en el suelo, parte es tomada por los árboles, parte va a las napas, como decís vos. Pero si no hay cubierta vegetal, llueve y el agua escurre. Escurre, Entonces, se evapora. Hay eso es lo que... lugares donde llueve y puede quedar por días. Me Exacto. había ido a Bariloche en temporada donde no hay nieve. Llovió y fuimos 4 días después y seguía estando el agua, los charcos, todo el agua ahí sigue estando. Ujú, está bien. Ah, Claro, justamente por eso. Entonces, eso es algo que nos da los ecosistemas. ¿Sí? Eh, producción de alimentos. ¿Tiene que ver con los genes, con las especies o con ecosistemas? diría con las especies. Sí, por ejemplo, voy a plantar tomate, bueno, eso me lo da la especie tomate. ¿Sí? Eh, Este, dentro de una especie suele haber distintas variedades. ¿Sí? Lo que ha hecho el hombre a lo largo de su historia es seleccionar dentro de la variabilidad que tiene la especie de tomate, las variedades que producen tomate más grandes o maduran más sí, rápido. la mejor semilla. Exactamente. ¿Sí? Yo vi uno que plantaba en Escocia plantas gigantes y las semillas de zapallo tiene un socotroco así de semilla que la planta en la tierra y tiene todo a medida, todo calculado y cada año le va saliendo la semilla más grande y tiene más grande y más grande. Tiene semillas de este tamaño. Ujú. Tipo, va seleccionando naturalmente cuáles son las mejores semillas y va plantando cada vez calabazas más Es- gigantes, frutas gigantes. Exacto. A veces se corre riesgo porque eso pasó, por ejemplo, con el trigo. ¿Sí? El trigo es una especie que fue domesticada hace muchísimos miles de años. ¿Sí? Es una de las primeras plantas que se cultivó. Y como se fueron seleccionando las características más favorables para el trigo, por ejemplo, que madure rápido, que la espiga sea grande, eh, que el trigo se convirtió en una especie que no existe más en estado salvaje. O sea, las variedades salvajes del trigo se perdieron, porque fue una especie domesticada que se fue, eh, digamos, la selección artificial del hombre fue tan Drástica. intensa durante tantos años de cultivar trigo que no hay trigo salvaje. Y bueno, y esa es una variabilidad que se perdió. ¿Sí? Por eso es interesante conservar los ecosistemas, porque muchas especies que nosotros consumimos como alimentos tienen variedades en estado salvaje. ¿Sí? Y esas variedades en estado salvaje pueden tener características que potencialmente también nos pueden interesar. ¿Sí? Hay cultivos que no perdieron variabilidad, por ejemplo la papa. ¿Sí? Hay mucha variabilidad de papa. ¿Sí? Eh, Puedo poner acá variabilidad de la papa. ¿En qué tanto puede variar? Ya. Uno tiene muchas variedades distintas de papa. ¿Sí? Y toda la misma especie. ¿Sí? Mirá, no sabía eso. Ujú. ¿Qué pasa? La papa es un cultivo Deme un segundo, americano, ya te mando. ¿sí? Ya vengo. Que, bueno, fue cultivado, digamos, fue cultivado por los pueblos originarios de América, pero siempre mantuvieron la variabilidad. O sea, se cultivaban distintas variedades. Entonces la variabilidad que tiene la papa se mantiene hasta hoy en día. ¿Sí? Cosa que no pasó, por ejemplo, con el trigo. El trigo perdió variabilidad. De hecho, la especie de trigo, si no es cultivada, no puede sobrevivir. ¿Sí? Se hizo dependiente del hombre y no existe en estado salvaje. Bueno, eh, eso lo pueden fijarse acá. A ver. La parte de los servicios la tienen acá, ¿sí? En donde dice otras razones de peso. Ahí se pueden fijar si tienen alguna en duda. Sí, son muy fáciles acá. Hay una opción correcta para cada una. ¿Sí? Y la última, puede haber más de una opción correcta, ojo, siempre que es cuadradito es con más de una opción correcta, donde tienen
se tienen que referir a dos estrategias de conservación. Ex situ, que significa fuera del lugar, o in situ, que significa en el lugar. ¿Sí? La conservación ex situ tiene que ver con bancos de semillas, jardines zoológicos, jardines botánicos, ¿sí? Generalmente se usa para especies que están en peligro de extinción y su hábitat está muy, muy deteriorado o ya no existe. Entonces, se las cría en cautiverio o se las conserva, embriones o semillas, con la idea de después reimplantarlas en ecosistemas restaurados. ¿Sí? ¿De qué hablaban? De las 5 estamos. Mm. Y in situ significa en el lugar, ¿sí? Las reservas naturales, parques nacionales, son formas de conservación en el lugar. Esta sería la mejor. Esta es cuando ya no hay otra, pero en todo caso las dos se complementan, ¿sí? Muchas veces se crían especies en cautiverios para después reintroducirlas en ecosistemas naturales, eh, por ejemplo. O si son árboles, se las planta en ecosistemas naturales, si esos ecosistemas fueron destruidos, ¿sí? O sea que se complementan en muchos aspectos. ¿Se puede Bueno, responder es uno y uno o pueden ir las dos acá respuestas? en algunas van los dos, en otras va uno, ¿sí? Oh. Tiene que darse cuenta. En las que son redondelitos va una sola. ¿Ven? Ahí fíjense que no me deja poner dos a la vez. Acá sí me deja. Si ponen cosas que están de más, ahí resta. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, ¿Cortamos? No, profe, está bien. corta la grabación.